Y por motivo de la ocasión hicimos una pausa intencionalmente en el libro de Corintios que estamos estudiando expositivamente para ver una realidad que nos presenta la Escritura y que es importante como creyentes recordarla una y otra vez. Capítulo 6 de la carta a los Romanos, versículos del 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto a que él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Oremos juntos, iglesia. Padre, queremos rogar tu guía, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine en este ratito para poder comprender tu palabra, para poder estudiarla, para poder meditarla, para poder aplicarla a nuestras vidas. Que hoy una vez tu palabra, Señor, edifique tu iglesia. Y si hay alguien acá que no te conoce, Señor, que obre para salvación en su mente y su corazón para tu gloria. Queremos darte las gracias porque eres bueno, porque provees este lugar y este espacio para que esta parte de tu cuerpo se reúna y juntos podamos darte gloria y honor. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, los chicos y chicas que están acá con nosotros, tengo una pregunta bien fácil. Vamos a ver quién la contesta. ¿Qué es un muerto? Papá, no se asusten, no les voy a enseñar nada malo a sus hijos. ¿Qué es un muerto? Esteban. Alguien que ya no tiene vida, ya no vive más, ¿cierto? Y entonces, si el muerto está muerto, qué raro suena eso, ¿verdad? Pero si el muerto está muerto, ¿qué puede hacer un muerto, chicos? Nada. Reacciona. Si le hablo, contesta. Si lo pellizco, brinca. No. Nada. Respuesta definitiva. Bueno, están bien instruidos en casa. Bien, creo que el texto de hoy nos presenta una realidad que como creyentes una y otra vez tenemos que estar meditando. Nosotros, al ser unidos a Cristo, familia, fuimos literalmente muertos con Él, fuimos sepultados con Él y fuimos resucitados con Él a una nueva vida. Y cuando hablamos de personas que están muertas al pecado, estamos hablando de personas que no reaccionan al pecado. Ojo, no estamos hablando de personas que ya no pecan. Estamos hablando de personas a las cuales no se deleitan en pecar, las cuales no les es llamativo pecar, las cuales cuando ven el pecado, literalmente es como un muerto, no responden, no reaccionan, porque ahora tienen un llamado a una nueva vida que les ha sido otorgada y han sido habilitados para vivirla en el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que en este ratito lo que vamos a tener como propósito es que necesitamos confiar en la obra de Cristo
para vivir esa vida nueva. Saben, vivimos en tiempos convulsos para la sociedad. Vivimos en tiempos donde las personas no quieren tener nada que ver con la santidad. Aunque es algo que la Escritura enseña con mucha claridad, cada uno de nosotros muchas veces hace su propia declaración de independencia, queriendo vivir como le viene en gana. Perdonen ahí el griego. Pero literalmente muchas veces nos disponemos a ser parte de un mundo que no considera a Dios, que no considera lo que Dios ha hecho, y por tanto nos disponemos a hacer cosas que Dios no espera que estemos haciendo. Y aclaro desde ya, el texto no está hablando de personas que son llamadas a vivir vidas perfectas, que no pecan. Lo que está llamando es a personas a no vivir en el pecado, que eso es diferente. Una cosa es que usted comete una falta, y otra cosa es muy diferente que usted decida vivir constantemente cometiendo esa falta. Porque la Biblia claramente enseña que sí podemos abandonar la práctica de pecado. Y ya vamos a ver en el texto cómo es que el Señor nos invita. La carta a los Romanos es una carta riquísima en la explicación amplia del Evangelio, pero como contexto vamos a tomar que en capítulo 5, Pablo le acaba de decir a los romanos que ellos han sido justificados, ¿por qué? Por la fe en Cristo. Y que es ahora la razón por la cual ellos tienen paz para con Dios. Eran enemigos de Dios, estaban separados de Dios, ahora tienen paz para con Dios, y eso ha sido un regalo. Y lo interesante de esa salvación por gracia, esa justificación que es por la fe, es que la justificación no está separada de la santificación. Nosotros muchas veces tendemos a separar las cosas en procesos. Decimos, bueno, justificación número 1, proceso número 2, santificación, y la Biblia no lo presenta así. La Biblia lo presenta como como dos elementos de una misma realidad que se llama salvación, en donde una vez que fuimos justificados, hemos sido habilitados para vivir esa vida que Dios espera que vivamos. Y no son cosas que tenemos que separar o que poner a distancia, porque quien ha sido justificado es llamado a ser santo, hermanos. No hay tal cosa como que el Señor puede ser, como que Dios puede ser Salvador y no puede ser Señor. Eso es una falsa enseñanza que hemos tenido por años, en donde creemos que podemos seguir viviendo como nos viene en gana porque la salvación no se pierde y que no es necesario someterse al señorío de Cristo, pero la Biblia eso no es lo que enseña. Y lo vamos a ver claramente en el texto. Por eso, en primer lugar, y me disculpo porque hoy no tenemos proyector, no tenemos PowerPoint, pero para los que toman nota, en primer lugar, vamos a ver que estamos unidos a Cristo gracias a su muerte y resurrección. Vea conmigo nuevamente versículo 5. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y ahora voy a comenzar de atrás para adelante, no se asusten, no me voy a brincar versículos. Pablo concluye, ¿verdad?, con una razón para su argumento principal, y es que los creyentes han sido unidos a Cristo. Ahora, cuando nosotros hablamos de esa palabra unión, lo que quiere decir, hay otras versiones que dicen que fuimos plantados en Cristo o que fuimos llamados a tener una relación orgánica. Que una relación orgánica lo que implica es que haya crecimiento. Y ahora el creyente es unido a Cristo por la obra de Cristo, invitado a vivir de una forma que empiece a crecer a su semejanza, como lo va a decir más adelante Romanos 8. Y es una realidad que hoy el creyente tiene. Cuando nosotros vemos ese texto, cuando dice que hemos sido, que es el verbo, eso es un verbo perfecto. Y cuando los verbos tienen esa conjugación, lo que quiere decir es que fue una acción que se realizó en el pasado, pero que los efectos de esa acción realizada en el pasado por el Señor siguen teniendo efectos sobre los creyentes hoy en día. Quiere decir que la unión con Cristo es algo que sucedió en el pasado, en el momento de nuestra conversión, pero sigue teniendo efecto hoy. Y seguimos unidos a Cristo con el propósito de ¿qué? De seguir teniendo este crecimiento en esta relación orgánica con nuestro Señor. Vea que el texto habla claramente de que fuimos unidos ¿en qué?
en la semejanza, y habla de la semejanza de la muerte y la semejanza de la resurrección. Y esto es muy importante. Vea que el texto no dice de igual manera que Cristo, dice en semejanza. Recuerde que estamos en un cuerpo en el cual todavía mora el pecado. Ya el pecado no nos domina, pero sigue morando el pecado. Y cuando el texto dice que fue en semejanza, es porque sí, no fue igual, exactamente en las mismas condiciones que Cristo, pero sí en semejanza, y es la razón por la que nosotros somos invitados a vivir de esta forma. Ahora, vean qué interesante el propósito por el cual, o más bien el medio por el cual fuimos unidos a Cristo. Vea versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Y ahora Pablo enfatiza que la forma en que los creyentes fueron literalmente unidos a Cristo fue por medio del bautismo. Ahora, para los romanos que están recibiendo esta carta, ese concepto era un concepto común, lo conocían. Ellos sabían del bautismo de Juan para arrepentimiento y perdón de pecados que se había practicado antes del ministerio del Señor. Ellos sabían del bautismo como símbolo de identificación de los creyentes al ser insertados en la membresía de la iglesia y más de la iglesia primitiva. Y también conocían que el bautismo no solo representaba un símbolo de una realidad interna que el creyente había tenido, sino que este bautismo que está presentando es precisamente lo que quiero enfatizar es lo que sucedió internamente. La palabra bautismo en griego significa sumergir, literalmente. Es como que usted agarre algo, lo sumerja por completo y lo vuelva a sacar. Cuando Pablo utiliza esa palabra, vean que en ningún momento dice agua, porque está usando una metáfora. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, ustedes fueron sumergidos literalmente con Cristo en su muerte. ¿Y cuál es el resultado cuando alguien es bautizado para muerte? Lo que dice el versículo 4, hemos sido sepultados y morimos, por supuesto que somos sepultados con Él. Y es una realidad que Pablo está presentando interna en la vida de las personas. Pablo no les está diciendo, cuando ustedes fueron al agua, esto fue lo que pasó. Por supuesto que tienen en mente que eso fue lo que simbolizó. Lo que les está diciendo es, cuando ustedes pusieron su fe en Jesucristo y fueron justificados, murieron con Cristo. Y esa es la realidad que ahora tenían los romanos, y es la misma realidad de todo aquel y toda aquella persona que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo y que ha sido justificado por medio de la fe. Ahora, vea el propósito por el cual fueron bautizados por este medio. O más bien fueron, ¿cómo se llama? Fueron unidos por este medio del bautismo. Dice con el propósito de que vivamos una nueva vida. Y eso está en el versículo 4 en la parte B. Vea que dice, ¿a fin de qué? Eso significa propósito. Como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y ahora Pablo dice, este es el propósito de la unión con Cristo. Este es el propósito por el cual fueron bautizados en su muerte y en su resurrección. Y es para que ustedes ahora anden en novedad de vida. Ahora, esta palabra novedad es interesante porque algunas traducciones lo traducen como nueva vida, como algo nuevo nada más. Pero cuando la palabra novedad en el idioma original dice que es una clase no antes vista, un comportamiento no antes visto. Quiere decir que las personas murieron y fueron resucitadas con Cristo para ahora andar en una vida que las demás personas nunca le habían visto llevar. Que las demás personas nunca, absolutamente nunca, se hubieran imaginado que podría llevar. Y yo sé que muchos de ustedes, y me incluyo yo también, somos testigos de esa realidad. Muchos de nosotros tuvimos una vida altamente pecaminosa antes de Cristo. Y que hoy no vivamos esa vida, hermanos, es solo por gracia, por la justificación por la fe. No hay otra explicación para eso. Es la realidad de la unión con Cristo y el haber sido resucitados en semejanza a Él,
para poder vivir en esta novedad de vida, o sea, para poder vivir de una forma totalmente distinta, no antes vista, ni por los demás, ni mucho menos por nosotros mismos. Y es precioso ver que ese era el propósito. Ahora, ¿por qué Pablo tiene que explicar esto? Y había una realidad. Vean que cuando Pablo habla de la justificación por la fe, para muchos creyentes en Roma y para muchos creyentes hoy en día, eso podría significar, si yo fui justificado por la fe y ya no estoy en enemistad con Dios, entonces puedo vivir como me dé la gana. Porque si ya yo fui justificado y si ya no hay nada que me pueda separar del amor de Dios, porque Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores envió a su Hijo a morir por nosotros, Romanos 5:8, entonces ¿qué importa cómo yo viva? Y por eso es que en el versículo 1, Pablo tiene que preguntar, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y lo que Pablo está diciendo, ¿en serio vamos a continuar en esa condición en el futuro? Para que la gracia abunde, para que crezca o para que aumente. Y la respuesta inmediatamente es, de ningún modo. Que tal cosa no acontezca. Eso no puede pasar. No tiene que pasar. Y lo enfatiza. Muchos dicen que esto en ninguna manera, como dice Reina Valera, o de ningún modo, como dice Nueva Biblia en las Américas, significaba una triple negación. Era como decir, no, no, no. Como cuando su mamá le decía, quedaba clarito. Y Pablo lo que les quiere enfatizar es, no es necesario, es más, no es posible que ahora ustedes que han renacido, que ahora han sido llamados a una vida nueva, esto no me lo esperaban a la abuela. Pablo lo que dice, si ustedes fueron llamados a vivir una vida nueva, y esto es una pregunta lógica que tenemos que hacernos, si usted ahora tiene una vida nueva, ¿puede seguir viviendo de la manera de la vida vieja que tenía? No tiene sentido, ¿verdad? No es coherente. Si yo fui, ojo, no es que me puede ser dada una vida, no, me fue dada una vida nueva, ya es una realidad. ¿Puedo seguir viviendo de la misma forma que vivía antes? No. Excelente. No es coherente. Y gloria a Dios porque la niña entendió. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, no es coherente, no es posible. Si ustedes ahora fueron habilitados, que ese es el título del sermón que creo que no lo di, habilitados para una vida nueva. Si ustedes y yo fuimos habilitados para una vida nueva, no es posible que pasen los años y veamos una vida idéntica a la vida que vivíamos antes de depositar nuestra fe en Jesucristo. Y de nuevo, no estoy hablando de perfección. Lo que pasa es que no podemos minimizar el hecho de que el Señor nos habilitó para ser santificados. Saben, si algo necesita ver el mundo en el siglo XXI es vidas transformadas. Porque lamentablemente lo que nosotros hacemos comunicando de forma correcta la verdad del Evangelio, lo que hacemos es borrarlo con el codo, muchas veces con el estilo de vida que los creyentes estamos llevando. Porque la gente dice, ve, si de eso se trata y hay que seguir viviendo así, entonces da igual si lo creo o no. Y sí, ellos no van a tener excusa para con el Señor. Yo no estoy diciendo que eso va a ser una buena excusa para el que no pone su fe en Jesucristo. Lo que estoy diciendo es que nosotros que tenemos la misión de llevar el Evangelio, si no vivimos una cultura de Evangelio, difícilmente podamos ver a personas impactadas poniendo su fe para justificación en el Señor Jesucristo. Vean conmigo Romanos 8, versículo 11. Dele vuelta una página a su Biblia. Y quiero que leamos este versículo, no solo conscientes de el poder que resucitó a Cristo de los muertos, sino de que ese mismo poder
mora en nosotros. Romanos 8:11. Dice así: pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, y vea espíritu en mayúscula, Espíritu Santo, y continúa diciendo, habita en ustedes, o sea, en los creyentes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Pregunta: si el Espíritu Santo resucitó a Cristo de los muertos, ¿hay algo que el Espíritu Santo no pueda transformar en su vida y en la mía? ¿Hay algo que Él no pueda hacer por nosotros para santificarnos, ahora que estamos unidos a Cristo? Y la respuesta es no. No hay absolutamente nada que el Espíritu Santo no pueda cambiar en nuestros corazones. Keith Lambert, que es un consejero bíblico cristiano, dice: no hay ningún pecado que en el poder de la gracia no pueda ser transformado. Y esa es la realidad del creyente. No hay absolutamente nada en nuestras vidas que no pueda ser transformado por el poder de Dios que mora en nosotros. Vea que no dice que actúa externamente, no, mora en el creyente. Es la razón, hermanos, por la que el nuevo hombre o la nueva mujer, ahora que está unido a Cristo, tiene que continuar creciendo en santidad, sin importar cuán lento o cuán desigual se vea con otros hermanos y hermanas en la fe, porque es necesario que su vida crezca. Aquí quiero hacer una advertencia amorosa: no se compare con otros. Hay hermanos que tienen probablemente 15, 20 años más que mi persona en la fe y van adelante por la gracia de Dios. Hay hermanos que tienen 5 años menos que yo en la fe y vienen ahí y venimos alentándonos todos por la gracia de Dios. No se compare como pensando que el ver si estoy parecido a mi hermano es lo que me dice si estoy bien o no. Porque el estándar no es la gente, el estándar es Cristo, amén. Entonces, no se compare con otros, pero sí para su seguridad, evidencia que su vida está teniendo transformación, aunque se vea lenta. Porque si su vida no está teniendo transformación, tiene que volver a leer Romanos 5 y ver si en serio usted depositó su fe en Jesucristo para salvación. Y es la advertencia amorosa que tenemos que estar constantemente haciéndonos. Yo no estoy diciendo que la salvación se pierde, lo que estoy diciendo es que hay muchas personas a lo largo de la vida que han hecho falsas profesiones de fe y que la realidad de sus vidas permanece idéntica a la vida anterior, y la razón es porque su fe no está en Jesucristo. Y tenemos que tener conciencia de estas cosas, no tenemos que ignorarlas. Y ese es el punto 1, hermanos. Estamos unidos a Cristo gracias a su muerte y resurrección con el propósito de que vivamos una vida nueva. Punto número 2. El texto nos enseña que ya no somos esclavos del pecado. Vea conmigo versículos 6 y 7. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Vea el propósito: para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y ahora Pablo, una vez más, se toma un momento para decir: romanos, entiendan esto, ya ustedes no son esclavos del pecado, punto. Eso se acabó. La realidad de estas personas cuando no estaban con Cristo es que no podían no pecar. Era su condición. Estaban totalmente entregados al pecado. Dice Efesios 2 que estaban muertos en delitos y pecados. No podían hacer algo distinto que no fuera pecar. Pero una vez que ponen su fe en Jesucristo y que son justificados, reciben un habilitamiento de parte del Señor. ¿Para qué? Para que ahora puedan decidir no pecar. Y es la realidad del creyente hoy. Él ha sido literalmente habilitado. ¿Por qué? Porque vea lo que dice el texto, que el viejo hombre, o sea, su vieja naturaleza, esa naturaleza que solo le invitaba a practicar el pecado, dice que fue crucificado con Cristo. Y si hablamos de crucifixión, estamos hablando de un término intercambiable para decir muerte. Murió con Cristo.
Y vea el propósito, el cuerpo de pecado fuera destruido. Ahora, Pablo no está diciendo que nuestros cuerpos son pecaminosos, nuestros cuerpos son creación de Dios, amén. Y Dios lo que hizo fue bueno. Pablo lo que está diciendo es que en nuestro cuerpo de carne hay una disposición al pecado que mora en nosotros. Y eso es distinto. Y entonces Pablo lo que dice es, ese cuerpo, esa disposición para pecar, dice, fue destruida. Ahora, esta palabra destruida, literalmente lo que significa es hacer ineficaz, inactivo, inoperante o inútil. Voy a volver a repetir eso. Esta palabra destruido significa hacer ineficaz, inactivo, inoperante o inútil. Lo que quiere decir es que el poder del pecado que mora en nosotros perdió su fuerza, perdió su efectividad. No dice que, cuando dice que lo destruyó, no quiere decir que ya no habita en usted y en mí. Lo que quiere decir es que perdió su poder por completo. Ya no puede dominarnos. Ya no puede obligarnos a servirle como esclavos y a hacer lo que la carne y sus concupiscencias o sus malos deseos anhelan hacer. Ya eso no es necesario, ya no es posible porque el poder del pecado fue destruido. ¿Con qué propósito fue destruido? Vea que dice, ¿a fin de qué propósito? Ya no seamos esclavos. Y cuando hablamos de un esclavo, hermanos, estamos hablando de que tenemos un amo que nos domina. De que hay alguien que nos da órdenes y nos tiene literalmente sometidos a su voluntad. Y no hay algo que podamos hacer distinto. Y lo que está diciendo Pablo, lo que le está diciendo a los romanos es, ya ustedes no son esclavos del pecado. El pecado ya no es su amo, ya no es su dueño, ya no es su jefe. Ustedes ya no tienen que vivir para hacer lo que el pecado les pide que hagan. Ahora pueden elegir distinto porque tienen una nueva vida. ¿Y cuál es la razón? Porque el que ha muerto, una vez más lo menciona, dice, ha sido libertado del pecado. Y nuevamente nos apunta a la realidad de la unión con Cristo. Morimos y fuimos libertados. Ahora, esta palabra libertado, en algunas traducciones dice que ha sido justificado o ha sido declarado justo. Y cuando hablamos de una persona que ha sido libertada, por supuesto que nos volvemos a remontar a la acción de liberación, que es que la justificación por la fe. Y es lo que Pablo quiere enfatizar para decirnos, hermanos y hermanas, ya no somos esclavos del pecado. Ya eso se rompió. Ya no es una realidad en la que tienen que vivir. Ya no están bajo ese poder porque fueron justificados y ahora el pecado es ineficaz en los creyentes. Ahora, hagamos una pausa para aplicar esos dos puntos y nos queda uno más. Cuando nosotros, hermanos y hermanas, vemos la realidad de la unión con Cristo, la primera reacción que tenemos que tener para poder confiar es literalmente glorificar al Señor por su obra preciosa. Si queremos realmente ser conscientes y poder vivir día a día creyendo en esta realidad de la unión con Cristo, necesitamos alabar al Señor por lo que Él hizo. Y porque por gracia, por medio de la fe, hoy tenemos esta realidad. Una vida que no reconoce constantemente la obra de Cristo, ¿saben qué es lo que normalmente pasa? Se olvida de quién es y para qué existe ahora. Por eso el adorar y el agradecer al Señor por su obra tiene que ser algo prácticamente diario. Es la razón por la que ustedes y yo existimos. Es la razón por la que tenemos propósito. Es la razón por la que hoy tenemos seguridad de salvación. Es la razón por la que hoy nos gozamos en medio de un mundo que va de pique. Es lo único que nos da esperanza cuando vemos el panorama. Y necesitamos estallar en agradecimiento y adoración si realmente queremos estar viendo esta realidad activa en nuestros corazones, esta realidad de la nueva vida. Lo otro que necesitamos empezar a hacer, hermanos, es a reconocer estas cosas, ojo, como ciertas. Y esto lo conecto con el punto 3.
El punto número 3 dice, reconozcamos que debemos vivir para Dios. ¿Por qué tiene que haber reconocimiento? Vean los versículos del 8 al 11 y con esto terminamos. Dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió, murió el pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y vuelvo y repito, tenemos que reconocer que debemos vivir para Dios porque estamos muertos al pecado. Ahora, vea nuevamente el versículo 11. Vea, dice, así también ustedes, dice, considérense. ¿Sabe qué es lo interesante de ese verbo? Es el único verbo imperativo en los 11 versículos que hemos leído. Es el único mandato directo que el texto nos da como creyentes. Y lo que Pablo le estaba diciendo a los corintios es, tengan en cuenta, tengan altamente en cuenta esto. Crean esto. ¿Qué es lo que tienen que creer? Están muertos al pecado. Ahora déjeme hacerle una pregunta de vuelta. ¿Usted y yo nos consideramos muertos al pecado? ¿Realmente estamos convencidos de que el pecado ya no tiene poder sobre nuestras vidas, que no nos puede dominar y que podemos vivir en vida nueva para el Señor? Porque lo que me temo es que muchas veces nosotros tenemos una actitud derrotista que lo que dice es, ¿qué más da de ahí? Otra vez me enojé de ahí, siempre me termino enojando. Y lo peor de todo es que hasta terminamos diciendo, seguro es el aguijón de la carne, como si el aguijón de Pablo fuera un pecado. Necesitamos reconocer, hermanos y hermanas, que nuestras vidas están muertas al pecado. Eso es una realidad. Hasta que usted y yo no nos creamos eso, porque vean que es una realidad, no nos la tenemos que inventar, la Biblia nos las está enseñando. Hasta que no creamos esta realidad, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Vamos a seguir entregados a pecados específicos. Y no vamos a literalmente tomar en alta estima que el Señor Jesús, por medio de su obra, nos unió a Él. Y eso es un pecado todavía más grave para nosotros. No imperdonable, pero sí es grave. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo en alta estima lo que el Señor hizo. Ahora, vean un par de detalles más del texto. Vean que Pablo dice claramente que si nosotros hemos muerto, creemos, y está hablando obviamente de su fe, que también viviremos tiempo futuro. Pablo dice, hay una convicción, no solamente de que estamos muertos al pecado y que hay que considerarlo día a día, hay que reconocerlo día a día, sino que también hay una esperanza de que algún día, ya no en este cuerpo pecaminoso, vamos a resucitar con Cristo, con cuerpos glorificados, a una nueva realidad para Él. Y eso lo que le da al oyente es esperanza. No siempre vamos a tener que batallar y lidiar en este cuerpo con el pecado, y gloria a Dios por eso. Hay esperanza. Vean que Pablo dice sabiendo en el versículo 9. Y Pablo cuando dice esa palabra sabiendo, que es un verbo, es igual. Él dice, esto es una realidad, esto no es algo potencialmente posible, es algo que es una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que Cristo, que fue el que murió, ya el pecado, más bien murió al pecado una vez por todas, no porque el pecado actuara en Jesucristo, porque la Biblia claramente nos enseña que Él no pecó, Él vivió sin pecado, el justo por los injustos, sino porque Él tomó nuestro lugar y murió, le quitó el efecto al pecado para que nosotros ahora podamos ser habilitados en esta nueva vida. Y cuando dice también que la muerte no tiene dominio sobre él, es porque literalmente destruyó el dominio. No puede volver a morir. Y es la esperanza por la cual nosotros vamos a resucitar un día juntamente con él. Y ahora sí, ¿cómo aplicamos esto juntos?
Saben, a lo largo de la historia de la iglesia desde el siglo I, ha habido un movimiento que se llama antinomianismo, que lo que esa palabra quiere decir es sin nomianismo, ley, sin ley. Entonces, cuando hablamos de personas sin ley, son personas que, ¿qué hacen? Lo que les da la gana. Y desde el siglo I, muy reciente a la resurrección de nuestro Señor y a la entrega de las cartas por medio de los apóstoles, habían creyentes que estaban empezando a pensar que podían vivir como les diera la gana, sin ley. Y cuando digo ley no me estoy refiriendo a la ley del Antiguo Testamento. Me estoy refiriendo a cualquier tipo de ley. Ellos decían, si ya Cristo me justificó, tengo literalmente así como carril libre para hacer lo que me venga en gana. Y ha sido un problema, ha sido un extremo que muchos creyentes, por no decir no creyentes, han tomado la vida y han empezado a vivir como les viene en gana. Y por otro lado hemos tenido otro extremo que se llama legalismo. Personas que le hacen decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, que le imponen reglas y cargas pesadas a las personas que deben cumplir, pero que no son un mandato divino y que no son algo que Dios espera de ellos. Y entonces, a lo largo de la historia de la iglesia, ha habido una tensión entre esos dos extremos: legalismo, antinomianismo. Legalismo, antinomianismo. Y lo que el texto nos está enseñando no es ni una ni otra, hermanos. Lo que el texto nos está diciendo es: vivan una nueva vida. Saben, muchos dicen, es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Amén. Pero ¿qué significa que no estamos bajo la ley? Que no tenemos ninguna norma ética y moral sobre la cual vivir. No es eso lo que significa. Hay una nueva disposición que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Hay mandatos específicos para creyentes que tenemos que ver y obedecer. No es una licencia para pecar la gracia. Y lamentablemente muchas veces vivimos como si lo fuera. Y por eso, una vez más, hermanos, es que necesitamos confiar en la obra de Cristo para caminar en una vida nueva. Vean lo que escribió Josué Barrios, que es un escritor, acerca de cómo nos ven otros cuando nosotros caminamos como sin ley o siendo ley para nosotros mismos. Ya que ustedes, los protestantes, enseñan que Dios nos justifica solo por gracia, por medio de la fe sola, ustedes ya no tienen ninguna motivación para obedecer a Dios y buscar vivir en santidad. Lo que creen conduce entonces a libertinaje y desenfreno del pecado. Hay gente que cree que los que enseñamos la salvación por gracia, por medio de la fe, terminamos en ese destino. ¿Sabe quiénes son los que terminan en ese destino? Los que no tienen un correcto entendimiento de la gracia y de la fe. Porque una persona que entiende la gracia, que entiende el evangelio, inmediatamente se da cuenta que el evangelio no es para que siga viviendo como le dan gana con una falsa seguridad de salvación, sino para ahora vivir para aquel que le rescató. Y es algo que el texto obviamente nos deja claro. No podemos vivir deliberadamente en pecado si en verdad nosotros hemos nacido de nuevo, hermanos. Y es una buena pregunta esta mañana. Mi intención en este momento no es hacerle dudar de su salvación, si su salvación está segura en Cristo, y gloria a Dios por eso. Mi intención es que cuestionemos nuestro corazón y que veamos si realmente hicimos una profesión verdadera de fe, y si vemos más que un cambio moral que cualquiera en la sociedad puede tener, si realmente reconocemos un cambio de corazón y disposición para vivir para aquel que nos rescató. Y es lo que necesitamos afianzarnos esta mañana y confiar para la nueva vida. Habilitados para una nueva vida, hermanos. Yo no sé qué le genera eso a usted, pero a mí lo que me genera es gratitud. Un día como hoy, que en el mundo celebramos, porque es una celebración en el mundo cristiano, que un día un rey se sentó en un pollino
y en medio de un montón de palmas, entró mientras la gente gritaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Un día como hoy, saber que esa entrada triunfal lo que marcó fue el camino para que muriera 7 días después en la cruz. Lo que nos tiene que generar a todos es no solamente la gratitud que mencioné ahora hace un rato, sino una disposición y un compromiso a estar reconociendo que si morimos al pecado, tenemos que empezar a renunciar al pecado. Si fuimos habilitados, cuando alguien es habilitado, hermanos, es porque se le dieron, vamos a ponerlo en el plano de una oficina, si usted no tenía acceso a ciertas pantallas de un software, a usted le dan un permiso ¿para qué? Para poder accesar a esas cosas, ¿cierto? Pregunta, si usted no sabe cómo usar esas pantallas, ¿le sirve de algo tener el acceso? No sirve de nada. Quiere decir que si nosotros fuimos habilitados por el Señor y ese habilitamiento nos otorgó herramientas, literalmente, para poder vivir esa nueva vida, si usted y yo no conocemos esas herramientas y no vivimos literalmente inmersos en interacción con esas herramientas, por ponerle un nombre, ¿sabe qué va a pasar? No va a pasar nada, porque esto no es mágico y automático. Usted es habilitado, pero ahora con esa nueva disposición tiene que trabajar con lo que el Señor le dio. Y yo también. Entonces, pregunta, ¿cuánto tiempo pasamos en la palabra de Dios, conociéndola, meditándola? Porque si esta es la fuente, Jesús oró en Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si esta es la fuente de santificación, hermanos, ¿cómo vamos a ser santificados si no sabemos lo que está aquí contenido? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Si nosotros no sabemos quién es el Espíritu Santo y cómo actúa en el creyente, cualquier cosa podemos esperar. Y si no pasa nada, y seguro es porque el Espíritu Santo no quiere hacer nada. Y no es así. Él tiene el poder para hacerlo. Y nuestros corazones ahora regenerados tienen la disposición para querer que lo haga. La pregunta es si realmente queremos que lo haga. Y eso nos tiene que llevar a seguir meditando. Y vuelvo y repito, como les dije al principio, si fuimos habilitados para una nueva vida, necesitamos confiar en la obra de Cristo para vivir esa nueva vida. Oremos juntos. Padre, gracias porque hoy vivimos a la luz de esta nueva realidad hecha por los méritos de Cristo. Padre, gracias porque un día viniste a este mundo, te encarnaste, te hiciste hombre, te humillaste a ti mismo tomando forma de siervo. Viviste la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, Padre. Y en nuestro lugar fuiste en obediencia a esa cruz del Calvario. Y ahí entregaste tu vida, vertiste tu sangre, cada gota de tu sangre derramaste por un mundo que está condenado en pecado. Pero, Padre, aunque moriste en esa cruz por nosotros y te bajaron de ella y te llevaron a un sepulcro, la muerte no te pudo contener, Señor. Y 3 días después te levantaste, resucitaste, venciste a la muerte, venciste al pecado, venciste a Satanás y te apareciste a los tuyos. Y luego de que les diste instrucciones, un día en medio de ellos ascendiste al cielo y hoy estás sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por aquellos y aquellas que depositan tu fe en ti para salvación, vida eterna y por supuesto mientras estamos en esta vida para santificación. Señor, por favor, ayúdanos esta mañana a creer en tu obra. Ayúdanos a anhelar vivir a la luz de tu obra, a reconocer lo que hiciste para andar en esta vida nueva que has dispuesto para nosotros, no para nuestro egocentrismo, no para vivir para nosotros mismos,
sino para llevar gloria y honra a tu santo nombre, porque solo tú eres digno. Señor, si en esta mañana vinimos cargados por el peso del pecado, porque no hemos sabido cómo abandonarlo, Señor, que esta mañana nos resolvamos a buscar en las herramientas que nos has dado, vivir en santidad para tu gloria. Y si esta mañana hay alguien en este lugar que nunca te ha reconocido como Señor y Salvador, y si en este lugar hay alguien que está sintiendo esa convicción de pecado que solamente tu Espíritu Santo puede dar, para que pueda hoy reconocer que tú eres el Señor, que tú eres el Salvador, y que solamente, Señor, tú eres el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, como dice tu palabra en Hechos. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque eres fiel. Gracias porque hoy vamos a ser testigos como iglesia de esa realidad interna que nuestros hermanos que se van a bautizar en agua hoy van a confesar. Y ese símbolo precioso se va a hacer evidente para todos al ver cómo al ser descendidos al agua representan el morir y el ser sepultados con Cristo, y cuando salen del agua, eso representa el haber resucitado con Cristo, nueva vida para tu gloria. Y te agradecemos por eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.